más la derivada de f con respecto a y, 0.2, y ahora derivamos lo que está entre paréntesis con respecto a y. Entonces, x más z por delta y, más derivada de f con respecto a z, 0.2, que es constante, y derivamos lo que está en el paréntesis con respecto a z, que da x más y por delta z, ¿no? Entonces todo esto hay que evaluarlo en el punto x sub 0, todas esas derivadas parciales, así como está ahí. Entonces ahora lo que vamos a hacer es reemplazar. Ya tenemos todos los datos. 0.2, entonces aquí sería y más z que tenemos en este momento, y sub 0. Entonces y sub 0 es 2, z sub 0 es la dimensión del alto que tenemos en este momento, que es 1. Delta x menos 0.08 viene más 0.2 para x más z, se refiere al x sub 0 y z sub 0. En este instante x sub 0 es 4 y z sub 0 es 1 por delta y, que es menos 0.04 más 0.2 por x más y, x sub 0 4, y sub 0 2 por delta z, que es menos 0.02. Entonces lo que tenemos que hacer es calcular todo esto. Bueno, entonces tenemos 3 por menos 0.8, ¿verdad? 3 por menos 0.8. Eso sería menos 0.24. Acá 4 más 1, 5. 5 por menos 0.04. Eso es menos 0.20. Y acá tenemos 6 por menos 0.02. Eso es menos 0.12. Ahí está. Entonces, esto de aquí nos da menos 0.3656. 0.2 por menos 0.56. ¿Cuánto queda eso? Bueno, eso es como tener menos 0.56 dividido para 5. O sea que esto nos va a salir menos 0.1, 1, solando 1, 2, menos 0.112. Entonces, esta respuesta sale en dólares. Entonces, ¿cómo quedaría la respuesta? Entonces, el costo de la caja será disminuido porque el signo menos en 0.112 dólares. Ese es el costo. ¿Sí? ¿Tienen alguna pregunta? Ahora, como aquí ya estamos diciendo que es disminuido, ya no ponemos el menos aquí. Si podemos poner también el costo de la caja variará en menos 0.112 dólares, porque estamos diciendo que disminuye por el signo menos. Entonces, en resumen, en este caso, por el hecho de que se hayan disminuido las dimensiones en un 2%, el costo de la caja pues será disminuido en esa, es una estimación, ¿no? Aproximadamente. El costo de la caja será disminuido en 0.112 dólares. Bien, ahora yo les quería mostrar un ejemplo de errores también, porque yo sé que a veces en los laboratorios utilizan los diferenciales para hacer estimaciones con errores. Sería ejemplo 3, pero también es una aplicación de los diferenciales. A ver, estime la máxima variación. Entonces queremos estimar la máxima variación que tendrá
la densidad de una esfera sólida que tiene estas características. Una masa que no es exacta, eso es lo primero que debemos tener en cuenta. Es una masa donde a lo mejor se utilizó una balanza o algún dispositivo para medir su masa y presenta esta variación. Y el radio también fue medido, pero no con un instrumento exacto, sino que tiene alguna variación, y el radio es de 5 más o menos 0.2 centímetros. Eso es típico en laboratorio, ¿verdad? Porque en el laboratorio, cuando uno tiene unos instrumentos de medición, no hay una exactitud en la medición, siempre hay una pequeña variación. Entonces, en este caso, la máxima variación tiene que ver, como podríamos decir, como el error que va a haber en la medición de la densidad. Asimismo, hay una forma de hacerlo, que sería calculando la densidad máxima que podemos tener y la densidad mínima, ¿no? Luego vemos cuál es la densidad, suponiendo que son exactos, y vemos la diferencia. Pero eso es un poquito largo, y a veces no se dispone de toda la información para calcular la máxima densidad, la mínima densidad. Entonces podemos utilizar también esta expresión, delta F, como una medida del error absoluto. ¿Sí? O sea, porque ¿esto qué es? Es F, ¿verdad?, en X1 menos F en X0. ¿Ya? Entonces es una variación. Entonces yo podría decir, bueno, este es como el valor estimado y este es el valor exacto. Entonces cuando uno habla de máxima variación, generalmente utiliza el valor absoluto, o el error absoluto de esa variación. Y esto de aquí sería entonces el error absoluto de la expresión que vimos hace un momento. Ya. Por delta X1 más la derivada de F con respecto a X2 evaluada en X sub 0 por delta X2 más derivada de F con respecto a Xn evaluada en X sub 0 por delta Xn. Pero esto por la desigualdad triangular, a su vez es menor o igual. Esto es menor o igual que el valor absoluto de la derivada de F con respecto a X1 en X sub 0 por delta X1, más el valor absoluto de la derivada de F con respecto a X2 por delta X2, más el valor absoluto de la derivada de F con respecto a Xn de X sub 0 por delta Xn. Eso es por la desigualdad triangular. El valor absoluto de A más B es menor o igual que el valor absoluto de A más el valor absoluto de B. O sea, en general, el valor absoluto de la suma es menor o igual que la suma de los valores absolutos. Entonces, realmente, cuando uno en los laboratorios calcula con derivadas parciales y saca el valor absoluto, está buscando es una cota de ese error, una cota de la variación. Por eso el máximo error, entonces en este caso va a estar dado por la máxima variación es esta expresión de aquí, ¿no? Y así sucesivamente, más el valor absoluto entonces ahí tenemos la expresión para la cota del error o para la máxima variación también que se le llama. Ahora, en este problema nos piden la máxima variación o podemos decir también la cota del error absoluto para la densidad de una esfera que tiene estas dimensiones y esta masa. Entonces tenemos que hallar una expresión para la densidad. Entonces, ¿cuál es la densidad? En términos generales, masa sobre volumen. Entonces aquí hay dos formas de hacerlo. Podemos calcular el volumen con su respectiva variación y trabajamos con la variable volumen. Entonces esta es una función de dos variables, porque la masa tiene una variación, el volumen también tiene una variación. O ponemos el volumen de la esfera en función del radio. La respuesta es la misma. Lo podemos hacer de las dos formas para que ustedes comparen. Entonces se puede hacer de esta forma o se puede plantear masa como 4, o sea, m sobre 4 pi tercios por r al cubo.
Lógicamente esta es un poquito más rápido porque nosotros tenemos información de la variación del radio. No tenemos la del volumen, pero lo vamos a hacer las dos formas para que ustedes vean que sale la misma respuesta. Primero lo vamos a hacer así. Si lo hacemos de esta manera, de acuerdo a lo que acabamos de deducir hace un momento con la desigualdad triangular, el valor absoluto de delta rho va a ser menor o igual que el valor absoluto de la derivada de rho con respecto a m por delta m más la derivada de rho con respecto a b por delta b, evaluado en el punto x sub 0. Entonces esa sería la expresión si utilizamos a volumen como la otra variable, la masa y el volumen. Entonces en este caso, como comenté hace un momento, necesitamos delta b, entonces habría que calcular aparte delta b. O sea, esa es la, digamos, la desventaja de hacerlo de esta manera, pero lo vamos a hacer en este caso de las dos formas para que vean que es la misma respuesta. Ahora, a su vez, delta b, ¿no?, tendríamos que calcularlo, como nosotros sabemos que esto es una esfera, y el volumen es esto de aquí, que solamente depende del radio, sería, entonces el valor absoluto de delta b es la derivada de b con respecto al radio por delta r. Porque B solamente depende del radio. Es esto. Entonces esta expresión necesita primero que usted resuelva esto. Bien, vamos a resolver el valor absoluto de delta B. Entonces derivamos volumen con respecto al radio, que es su única variable. O sea, este es un problema ya de una variable, como lo que ustedes veían en cálculo de una variable. Entonces la derivada es 4pi por r cuadrado, ¿verdad? Porque el 3 con el 3 se simplifica, por delta r. Vamos a reemplazar datos. Valor absoluto de 4pi, este r sería el r sub 0, que es 5. O sea, ese r se refiere al valor exacto. Y delta r se refiere a la variación. En valor absoluto es 0.2. Entonces eso nos queda 5 al cuadrado, que es 25, el 0.2 es un quinto. Entonces queda 20, ¿no? 20 pi. Esto, fíjense que como todas las unidades están estandarizadas, estos centímetros cuadrados por centímetro cúbico, lo cual es correcto. Entonces la variación del volumen es 20 pi centímetros cúbicos. Entonces ahora sí vamos a reemplazar en esta expresión. Por lo tanto, tenemos que la variación de la densidad tiene una cota superior. Entonces vamos con la derivada de la densidad con respecto a la masa. Como estamos usando esta expresión de aquí, ¿no?, la derivada de ρ con respecto a m es 1 sobre b. Porque para m, b es constante, es una función de dos variables. 1 sobre b por delta m, que lo vamos a dar, después reemplazamos los datos, más la derivada de ρ con respecto a b, tratando entonces a b como la otra variable y m una constante. Nos quedaría menos m sobre b cuadrado por delta b. Entonces ahora vamos a reemplazar datos. Entonces reemplazando datos tenemos que la máxima variación de la densidad, o en este caso la variación de la densidad tiene una cota, 1 sobre b. Entonces el volumen es 4 pi tercios por r al cubo. Entonces 1 sobre 4 pi tercios por r, que es 5 elevado al cubo, por delta m. Entonces, de acuerdo a la información que tenemos, delta m es 0.01.